Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Y la invocación que hacemos a través del milagro precisamente es que se restablezca la verdad en nosotros tal como Dios la creó. ¿Por qué? Porque el pecado es la creencia de que somos algo distinto a lo que Dios creó. A todas luces, así simple, viéndolo, pues es imposible que podamos cambiar lo que Dios fabricó, lo que Dios creó como santo. Entonces, por eso la lección decía que jamás nuestro Padre dejaría de contestar cualquier petición que nosotros le hiciéramos, siendo conscientes o no de lo que, de lo que Dios es. Ya hemos dicho que Dios no entiende lo que es hacer oraciones desde el miedo, pero el Espíritu Santo sí las entiende y por eso Dios creó al Espíritu Santo en respuesta a la separación. El Espíritu Santo sí pues, puede ver lo que nosotros vemos, más no quiere decir que el hecho de que lo pueda ver comparta con nosotros el miedo, no. Más bien, Él dice, eso que ves no existe porque tiene la verdad, o sea, Él conoce lo que somos y simplemente compara nuestras imágenes con con la verdad, y Él lo único que hace es ayudarnos a deshacer esa imagen para que podamos entender que nosotros jamás podemos estar separados de Dios. Y al restablecer eso en nuestra mente, pues las cosas que hemos proyectado desde ella necesariamente tienen que transformarse. Lo hemos repetido una y otra vez. Y básicamente, pues lo que vamos a ver hoy en el libro de texto y con la lección de hoy, pues lo corrobora. Porque desde la perspectiva del ego, el pecado merece castigo. Por lo tanto, desde este mismo punto, Dios es la justicia divina y Dios se convierte desde la visión del ego en un destructor. Dios es un destructor que viene aquí a castigarnos. Por lo tanto, en este mundo del ego, el milagro no existe y en su lugar está la condenación. Pero desde la perspectiva de la verdad, el pecado es simplemente un error, una ilusión. Y Dios sigue siendo la justicia divina, pero Dios no es el que viene a castigar, viene a sanar, nos da al Espíritu Santo. Y el milagro es la restauración de la conciencia. Aquí, desde la visión de la verdad, la condenación no existe porque es imposible, porque sería equivalente a que, a que Dios quisiera destruir a su hijo porque no es igual a él. Pero pues es imposible que Dios haya hecho algo completamente distinto a lo que Él en esencia es. Entonces, aquí es donde nosotros ya dejamos de tener la palabra esperanza, porque la esperanza es como algo que todavía no es, como que quisiéramos que fuera de alguna manera y nos conservamos con cierta esperanza que las cosas se den de una manera distinta. No, nosotros ya estamos trabajando sobre la certeza de lo que es. Somos tal como Dios nos creó y no hay ningún cambio posible. Lo hemos entendido a lo largo de estas lecciones. No ha sido en vano el que hayamos pasado prácticamente un año, porque ya estamos en la lección 357 hoy. Digo, ya lo entendemos, ya sabemos que Dios hizo las cosas de tal manera que fueran inmutables y lo único que tenemos que hacer es ponerlo en práctica, llevarlo el conocimiento no es para razonarlo, para tratar de entenderlo, sino para llevarlo a la práctica, porque es la única manera en que comprendemos la verdad. Buenos días.
esta lección pues nos está diciendo solamente hay un conflicto y una solución, o un problema y una solución, porque dice si nuestra enfermedad es pecado, o sea, cualquier pecado nos va a llevar a la enfermedad. Y no es la enfermedad física, sino la enfermedad es todo aquello que te incomoda de alguna manera, y pues obviamente que está en nuestra mente. La enfermedad está en nuestra mente, no se refiere a la enfermedad del cuerpo físico, porque esa es la consecuencia. Pero entonces si la enfermedad es el pecado, la única manera para curar esa enfermedad pues es invocar a Dios y pedir que nos restaure la verdad. Esa es la única solución. O sea, nos vuelve a decir, solamente hay un problema y solamente hay una solución. Cualquier problema de enfermedad que estamos diciendo son los pensamientos equivocados, pues se va a sanar con invocar a Dios, que es el milagro. El milagro nosotros pedimos, se nos restaure la verdad. Estamos pidiendo ese milagro, y ese milagro pues es el que va a sanar totalmente nuestros pensamientos a partir de que nosotros lo decidamos, ¿verdad? Porque por sí solos no se van a componer. Entonces, si nosotros estamos enfermos, pues lo único que tenemos que hacer para curar esa enfermedad es pedir la restauración de nuestra mente, pedir la verdad para que todo esto sea restaurado. Y es que, entendiéndolo ya claramente, es que de lo único que estamos enfermos es de miedo. Sí, o sea, nada más hay dos emociones, miedo y amor, ¿sí? Entonces, todo lo que te causa miedo es la enfermedad. Y se va a sanar ¿con qué? Pues con el amor de Dios. Entonces, pues necesitamos invocar a Dios para que nos restaure, y entonces aceptemos, porque también es esa otra decisión de nosotros, aceptar todos los regalos que nos ha dado y que no los hemos hecho a un lado nada más. Los hemos hecho a un lado. Entonces, al restaurar la verdad, al saber plenamente quiénes somos, aceptamos esos regalos, esos dones, y entonces todo es como antes. ¿Sí? Pero pues sí, nada más hay dos emociones, nada más hay un problema y una solución. El problema es tenemos miedo, y la solución es el amor, ¿no? Entonces, sí, pues es lo mismo, nada más es una sola cosa la que tenemos que restaurar, que es la verdad. Exactamente. Y bueno, pues nos los va a aclarar todavía más precisamente lo que vamos a leer el día de hoy en el libro de texto. Estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. La sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo, apartado A, para poder dar todo a todos. Ayer estamos hablando que solamente la mente es real. Y en esta mente tenemos pensamientos falsos y pensamientos verdaderos. Los pensamientos falsos no se pueden compartir, o sea, los pensamientos de miedo no se pueden compartir, pero los pensamientos de verdad sí se pueden compartir. Los pensamientos de falsos y de lo que es el miedo, aparentemente se comparte, pero lo único que hace es cerrar la comunicación, inclusive entre nosotros. Así ocurre cuando alguien dice, es que, por ejemplo, bueno, aquí en todos lados vemos, leemos el periódico, vemos los encabezados, y no nos hemos dado cuenta que los miedos están, bueno, ahora sí que los periódicos están llenos de miedo, están llenos de informaciones que nos inducen al miedo. ¿Y qué es lo que hace? Es encerrarnos en nosotros, tratando de resguardarnos. Y eso es lo peor que podemos hacer. Fíjate que ahorita que dijiste que los periódicos están llenos de miedo, así como dicen que las noticias están llenas de miedo, es la manera en que cada uno lo ve. Ahorita, o sea, ahorita me llega esta, porque, o sea, no tendría por qué darte miedo si eres consciente de que eso es una ilusión. Pero tú te dejas Exacto. atrapar en el miedo. O sea, el periódico o las noticias están dando una información, pero ¿cómo la tomas tú? Como algo que va a destruirnos, que nos va a hacer daño, y tenemos miedo. Entonces no tendría por qué ser así, ¿no? O sea,
ahí está la clave de cómo estamos percibiendo, ¿no? Sí, O sea, si sí. percibes con miedo, pues es que todavía tienes algo. Y en todo caso, cuando yo veo una noticia y me causa miedo, bueno, pues entonces identifico que ahí necesito un perdón. Exactamente. Ahí necesito un perdón y entonces, pues ya no va a haber problemas si yo veo el periódico, ¿no? O sea, o que sigan habiendo las publicaciones, porque no está hecho o bueno, yo quiero pensar que no está hecho para que tengas miedo y que veas qué está pasando. Simplemente nosotros hemos, en colectivo, hemos tomado esas noticias, esas informaciones como algo que nos puede dañar y entonces nos empezamos a proteger. Y acabas de decir un punto muy interesante, porque inclusive la lectura del periódico puede ser una fuente de milagros. ¿Por qué? Porque vas Porque sanando. tú vas a verlo de otra ver, manera. así, o sea, ¿por qué me causa esto temor, no? O sea, no tiene por qué causarme temor. Entonces, bueno, hasta ahí nos podemos dar cuenta, porque yo he oído mucho que se ha negado, ya no veo periódico, ya porque me contamina. O sea, no te puede contaminar. O sea, no tiene, o sea, No tiene o ese porque es poder. tóxico. No, no hay nada tóxico. Si me alejo de una pareja porque es tóxica o de una familia porque tengo una familia tóxica, eso no existe. Esa es la percepción de uno mismo. Entonces ahí y ve hasta dónde llega la sutileza del ego para decir, no, es que esto nada más te está causando miedo. ¿Por qué, no? Y precisamente por eso dice que tienes que ser de una solamente, de un solo parecer. O eres del miedo o eres de la paz. Y entonces, por eso, ser de una solamente tiene sentido, porque ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. O sea, y también estábamos hablando ayer que para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en el milagro, que lo hemos escuchado una y otra vez, pero que no lo entendemos precisamente porque no lo ponemos en práctica. Y precisamente lo que vamos a leer es, bueno, y lo que leímos ayer es que la única manera de poder entender esto es reconocer la presencia de Dios en todos y en todos lados. Entonces, vamos con el párrafo número 5, Leti. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes. ¿Sí? Es que sí, estamos hablando precisamente de que el Espíritu Santo, su única función es precisamente traducir las cuestiones que estamos viendo aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces, lo que aquí viene siendo una separación, donde vemos a todos los demás de una manera distinta, el Espíritu Santo dice que transforma la comunicación en el estado de ser, o sea, deshace la división y te pone en un estado de unidad, porque ese es el único estado del ser que existe, que es real, que todos somos uno solo. De la misma manera, como dice aquí, que en última instancia transforma la percepción, o sea, la percepción, nuestros sentidos que vemos a través de los cuales percibimos diferencias, el Espíritu Santo lo transforma en conocimiento, diciendo, lo que ves no es real, porque lo único que existe es la verdad. Todo, siempre estás en presencia del Hijo de Dios. Entonces, tratar de ver diferencias donde no las hay es precisamente lo que el Espíritu Santo dice que te des cuenta. No veas diferencias. Todos son los hijos idénticos de Dios y el único regalo que tú puedes dar a cada uno de ellos en tu propia mente es que es el único regalo idéntico para todos, porque no existe ni más ni existe menos. Todos somos un solo ser. Y eso es a lo que se refiere esta parte de... Pues es que en el mismo ejemplo de las noticias, pues estás ahí separando y haciendo un juicio acerca del que escribió eso, ¿no? No, es que nada más escribe pura nota roja, es que es amarillista, es que no sé qué, y ahí estás separando. Por eso te decía hace un momento, son las sutilezas del ego que
es que eso es malo, por eso no lo debemos de ver. O sea, aquí no hay malo ni bueno. O sea, simplemente son nuestras percepciones. Y entonces queremos ser los buenos, que no vemos noticias, que no le hacemos caso al periódico, que no queremos voltear a ver aquello malo, pero sí lo tenemos, seguimos teniendo en nuestra mente, porque entonces queremos ver nada más a donde está lo bueno. Entonces nosotros mismos estamos dividiéndonos, separándonos, porque entonces entendemos que hay malo y hay bueno. Entonces ahí no quiero voltear, porque eso no es para mí. Estás haciendo separación. Exactamente, o sea, es el camino equivocado de lo que es la espiritualidad, o sea, es que no quiero ver nada malo Para que quiero, no me contamine. para que no me contamine. No, es que precisamente, ¿qué es el objetivo de los maestros y estudiantes de un curso de milagros? Precisamente es, a ver aquello que nos molesta, aquello que nos asusta, pero para aprender a verlo de una manera completamente distinta. Para poder cambiarlo, para lo que decía la lección de ayer, para entonces solicitar un milagro, para solicitar el milagro y que se me restaure la verdad. Entonces ya aquí vamos, yo siento que ya se debe de llegar a otro nivel. Ya no es el juicio que le hago, ay, es que fulanito me cae mal. No, o sea, ya pasamos esa etapa. ¿Sí? Ahorita vamos a cosas más sutiles donde estas partes a veces no las habíamos tomado en cuenta, de que queremos voltear a otro lado porque no nos gusta ver lo que está sucediendo. No nos gusta y por eso queremos ver a otro lado. Y esa parte que no nos gusta, pues es la que hay que corregir, porque precisamente por eso lo estamos viendo. Y lo que estamos haciendo nada más es ocultarlo. Entonces tenemos que sacarlo a la luz para que pueda sanarse. Exactamente. O sea, no es así voltear, no quiero ver eso porque me voy a contaminar. No, es precisamente verlo, pero desde la perspectiva del Espíritu Santo. Y se llevan unas sorpresas, porque efectivamente estamos rodeados de santidad, pero necesitamos aprenderlo a ver. Es poner en práctica el curso, nada más. Seguimos. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Y aquí sí tenemos que hacer una aclaración porque aquí es donde muchos, yo me incluyo, estuvimos atorados durante un tiempo porque cuando hablamos de comunicación confundimos con el dar, pero con el dar físico. Es que tengo que dar una ayuda económica, es que tengo que darle un alimento a aquel que veo que está necesitado, tengo que darle una ayuda física como quiera que sea a alguien. Y ahí es donde nos atoramos porque confundimos el dar con las cuestiones materiales. Y nos ha dicho durante mucho tiempo que, y lo hemos aclarado aquí, es que el dar no tiene nada que ver con las cuestiones materiales, porque lo que busca Dios que demos es lo que no cambia, lo que dura para siempre. ¿De qué sirve darle a sí lo puedes hacer, por supuesto, ayudarle a alguien de una manera económica, si finalmente lo que él necesita en su mente es
una corrección para que aquello en donde percibe pérdidas deje de existir la pérdida y en su lugar pueda encontrar una prosperidad. Con una persona, yo conozco una persona que ha llevado a cabo varios negocios y siempre fracasa y siempre fracasa. Y cada vez que quiere hacer el mismo negocio, quiere repetir las mismas respuestas y lo único que lo va a llevar lo conduce es precisamente a que repita la misma circunstancia. Entonces, en este momento yo estoy asociado con una persona así, pero ahora en lugar como ya veo cómo está reaccionando, ahora yo lo que hago es le doy. ¿Pero qué es lo que le doy? Le doy la verdad, porque es lo único que puede cambiar en su mente. Y he visto a lo largo en estos 2 meses y medio en que tenemos este proyecto, cómo ha cambiado y se siente cada vez más tranquilo. Y entonces se está viendo la manifestación de las cosas que cambian en su propia vida. Porque lo que le tienes que dar a tu hermano es precisamente lo que estás aprendiendo. Para el ego, dar implica que tú te quedes sin eso que das, ya sea dinero, sea un obsequio, sea lo que sea, implica que te quedas sin eso. Para el Espíritu Santo, como dice aquí, dice, no te quita lo que has dado. Cuando tú lo compartes, una idea, por ejemplo, en este caso, las ideas, que es lo que comparte el Espíritu Santo, tú te quedas con ellas, pero aquel que la toma como propia, lo único que ocurre es que tu idea se ha extendido y se ha multiplicado. Entonces, por eso el curso habla que lo que tienes que compartir son ideas. Pues sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección para poder tener, da todo a todos. El tener implica, bueno, viene una explicación muy interesante en el libro de texto. Por eso decimos que lean toda esta sección, toda la sección quinta, que vienen las 3 apartados A, B, C y D, que son los pasos que tenemos que dar para poder tener. ¿Y cómo puedes tener la idea de la libertad? Es precisamente intentar darla, explicarla, compartirla, y es cuando la vas comprendiendo y la vas haciendo tuya. ¿Por qué? Porque esto no se puede entender, ya lo hemos dicho, desde la intelectualidad. Lo tienes que compartir, lo tienes que poner en práctica para que puedas hacerla tuya. Es como cuando tocas guitarra. O sea, solamente cuando la intentas tocar es como vas adquiriendo la práctica y el dominio de hacer algo. Igual que a la hora de cocinar, a la hora de bordar, cualquier cosa, hasta en lo físico se manifiesta que entre más lo haces, mayor dominio tienes. Por eso el curso implica que tengas que estar practicando. Adelante, Leti. Permíteme, Sí. es que aquí nos dice algo, dice, el ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. Y esa parte que dices que se confunde y que tienes que dar, pues ese es el vanagloriarse, ¿no? Porque entonces yo ya soy muy espiritual y entonces voy a ayudar y les voy a dar y les voy a dar. Y sin embargo, en tu mente todavía está ese sentido de que voy a dar para poder recibir. O sea, ya estás dando con una intención de recibir algo, porque pues se me tiene que regresar, ¿no? O sea, lo que yo dé se me tiene que regresar y entonces con esa intención lo haces. Entonces, pues sí, hay muchas sutilezas, vuelvo a decir, del ego, donde nos confunde y que creemos que esa es la manera con la que vamos a llegar al cielo, ¿no? Y no, pues, o sea, son las trampas que el ego nos ha puesto para poder tenernos todavía atrapados en su mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas esas cosas y son las que nos van retirando de la verdad, nos están retirando del camino y solamente cuando aceptamos que hay esa parte que Dios nos puso junto, que es el Espíritu Santo, entonces sí podemos llegar al camino verdadero y llegar al cielo. Porque entonces aquí nos vuelve a decir
ya lo habíamos dicho en días anteriores, pero el Espíritu Santo entonces ya va a reinterpretar la, la función del cuerpo. Entonces, aquí lo vuelve a decir, ya no es el cuerpo egoico que nada más sirve para atacar, para obtener placer o para vanagloriarse, sino que ahora ya el Espíritu Santo pues lo va a tomar como un recurso de aprendizaje y ahora lo ve como un medio para comunicar, pero obviamente para comunicar la verdad. Y es que el ego utiliza, o sea, para el ego, la unidad no es como la ve el Espíritu Santo. Para el ego, la unidad es hacerse de aliados. Sí. Pero aliados a su conveniencia. Y de hecho, bueno, nosotros lo podemos ver, que siempre nos juntamos con alguien que tiene más, que sabe más, que tiene más experiencia sobre alguna cosa, pero lo hacemos no desde la unidad de verlo como alguien que es igual a nosotros, sino a alguien del que podemos aprender para usarlo a nuestro favor. Y precisamente... Entonces, eso también lo está diciendo, ¿no? Que tenemos alianzas, por ejemplo, y yo lo voy a decir en nuestro caso, yo en ti, cuando yo te conocí, yo veía algo que según yo me faltaba, ¿no? Y digo, ay, es que él es muy elocuente, muy inteligente y no sé qué tanto. Y entonces eso es lo que creo que me falta. Y entonces si yo me alío o me junto contigo, voy a obtener eso. O sea, según es el enamoramiento, según es no sé qué, y no es cierto, o sea, es que yo veo que a mí me hace falta y él sí lo tiene y digo, a ver, ven acá porque yo necesito eso. Es una alianza. Y eso es lo que hemos hecho con los matrimonios, con las relaciones y con todo, ¿no? O sea, creemos que de esa manera vamos a obtener eso que también creemos que nos hace falta, ¿no? Exactamente, y lo vemos como muy natural, pero realmente es puro interés, ¿no? Sí. Es un sí, interés. Ya y cuando entonces lleguemos dices, a los capítulos donde nos habla precisamente de eso está muy... no, sí, vamos a llegar a esos capítulos, y que precisamente dice que tienes que leer con atención, por ejemplo, en el libro de texto, en la última sección del primer capítulo, habla de que tienes que estudiar muy atentamente las primeras secciones, o sea, del capítulo 1, las tienes que leer, porque más adelante se van a tocar, si no se han estudiado bien esos temas, lo que se ve más adelante sí, te puede conflictuar. Te puede conflictuar. Totalmente. Y, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 14 y 15, que estamos hablando de las relaciones especiales, si no has estudiado bien el capítulo 1, te va a brincar, inmediatamente, vas a percibir que el curso te está atacando. Pero no, lo que pasa es que nos ha faltado estudio. Por eso nos lo estamos llevando con toda tranquilidad aquí. Bueno, pues yo creo, ¿cómo ves? ¿Nos seguimos con el siguiente párrafo? Creo que no, porque está largo. Sí, está bastante largo y mejor lo dejamos aquí en de que para poder tener, da todo a todos. Y lo va a explicar perfectamente, porque ¿qué es el dar? ¿Sí? ¿Qué es el tener? Y está hablando de una manera que, o sea, desde el punto de vista del ego, jamás se le había ocurrido al ego entender este concepto. ¿Qué es tener y qué es dar? ¿Y qué es ser? Ser y tener establece una igualdad. Dice, ¿cómo? ¿El tener y el ser es lo mismo? Sí, pero lo vamos a ver. Y bueno, de nada más el último párrafo de esta, digo, ¿cómo se dice? Fragmento de este párrafo. Es el donde dice el Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. O sea, estaba yo diciendo que hacemos alianzas para conveniencia, por conveniencia, inconscientemente. Obviamente esto es inconsciente, pero entonces cuando uno empieza porque ya después de un tiempo de la alianza, dices, pues que estés así ya asado y le empiezas a ver todos los defectos y nunca ves lo que habías visto desde el principio o lo que te llamó la atención. Y bueno, es ahí cuando hay que llamar al Espíritu Santo para que nos ayude a ver esto de otra manera y no estar con la lucha de los egos. Porque entonces ya el Espíritu Santo nos enseña ya que vamos a poder comunicarnos de otra manera. Y esa es la parte última, ¿no? Que ya no nos va a quitar ni vamos a sentir que nos falta, sino que entonces ya vamos a comprender
por qué estamos en esta relación y qué es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Sí. Y entonces vas comunicando sin que se te merme nada, ¿no? O sea, sigues teniendo porque sigues siendo tal como fuiste creado, pero ahora ya es otra manera la comunicación. Y entonces empiezas a ver tus relaciones. Dice, bueno, nosotros conocemos casos de que, y es que hay muchos en que la mujer se casó con un hombre que es muy trabajador y lo admiraba por eso, pero resulta que a la hora que se casa, pues el hombre sigue ese mismo patrón. Esperaba esta mujer que voy a tener una vida abundante y todo eso, pero resulta que está sola. Y entonces se queja de la soledad y todo eso, y entonces empieza a ver un montón de cosas. Igual pasa que generalmente nos casamos porque queremos una compañía. Pues y sí, resulta, o sea, fue lo que te estoy diciendo. O sea, si yo me fijé en ti porque yo creí que me faltaba eso, y lo que dices, pues es que este es el hombre ideal porque es trabajador y no sé, nada más con que es trabajador y ya. Y dices, pero no viste nada más porque el ego te está enseñando nada más tus necesidades. No, yo creo que hay que ir ahorita porque ya debieron de haber respondido. Adelante. Me respondieron a los días siguientes, y ¿Está hablando? Y después me respondieron por internet de volada. Perdón, creí que estaba haciendo una pregunta. No estaba haciendo una pregunta. Bueno. O sea, me fui con la idea. Es que efectivamente, o sea, lo que nosotros esperamos encontrar en la otra persona para nuestro beneficio resulta que ahora resultó al contrario, ¿sí? Porque no era lo que esperábamos. Y es que al buscar con necesidad, lo único que encontramos de frente a nosotros era esa necesidad, o sea, obtuvimos pues más necesidad. Es lo de la película del diablo, ¿no? Del diablo con el diablo. Que tú dices, yo conozco otra persona que dice, yo quería, o yo vi en mi pareja, o el hombre espiritual que me gustó, ¿no? Y entonces dices, quiero un hombre espiritual y sea, ¿no? Y ahí está, pero pues todo lo demás que conlleva el hombre espiritual, pues como que ya no me gustó, ¿no? O yo quería el hombre elocuente y inteligente, y a lo mejor todo lo demás ya así como que hay cosas que me chocan, ¿no? Y así cada uno, porque no sabemos pedir, porque estamos pidiendo precisamente desde la necesidad, desde la parte en que yo me siento carente de eso y creo que con la otra persona lo voy a satisfacer. Por eso también aquí dice, ¿no? Es para nuestro propio beneficio. Es decir, a mí me hace falta eso, yo quiero eso de ti. La mujer que dice quiero encontrar algo espiritual en mi pareja, es porque siente que ella necesita ser más espiritual, ¿no? Y así cada uno, pero el ego nos maneja muy bien para poder aliarnos con la primera idea que se nos viene. Y seguimos en estado de carencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, precisamente el curso lo que hace es que te preguntes a ti mismo, a ver, ¿para qué estoy en esta relación? Y generalmente en las relaciones que estableces, te encuentras con tu propio espejo. Y entonces lo que buscas es primero entonces sanarte a ti, pero de manera automática parece que la otra persona también está siendo curada porque empieza a reaccionar de una manera completamente distinta. Y no me digan, por ejemplo, que Leti no es elocuente. Y se encontró que cuando empezó a explorar dentro de ella misma, Leti se volvió muy elocuente. Sí, o sea, la persona que me dice que buscaba la espiritualidad, digo, pues es que tú eres la espiritual, no el otro, o sea, ¿qué onda, no? O sea, pero esas son las trampas del ego, ¿no? Exactamente, hacernos creer que necesitamos algo y no necesitamos nada, o sea, lo que pasa es que tenemos que confrontarlo y precisamente es poner en práctica el curso para darte cuenta que tienes todo, ¿sí? Bueno, pues vámonos a introducir la lección del día de hoy. Ya sabemos que en esta última etapa, básicamente porque es lo que estamos llegando a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece y que en lugar de palabras solo necesitamos sentir su amor. Y es que es precisamente esto, o sea, ha sido un proceso este año en el que
que hemos utilizado la forma correcta de la oración, pero es precisamente para hacernos sentir que Dios está presente. O sea, estamos retirando los obstáculos que no nos permitían darnos cuenta de la presencia del amor, claro, como dice en la introducción del libro de texto, ¿no? O sea, dice, es retirar los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor. Pero a través de estas oraciones nos hemos ido quitando esos obstáculos y abriendo nuestra mente para que en lugar de oraciones solo necesitemos invocar su nombre. Pero al invocar el nombre de Dios estamos invocando nuestra propia esencia, nuestra propia identidad. Y pues obviamente que esto hace que en lugar de juzgar, solo necesitemos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas con la verdad. Vamos a leer el último tema especial en pues prácticamente estamos de júbilo porque estamos terminando, es de júbilo. Estamos terminando la primera vuelta del libro de ejercicios. Digo primera porque, o sea, a mí se me antoja dar otra vuelta más porque hemos aprendido juntos muchas cosas, muchas más de las que yo he estudiado el curso por separado, pero cuando lo estudiamos junto con otros y que nos enriquecen con sus perspectivas y a la vez escuchamos a la voz del Espíritu Santo hablar a través de la boca de otros, es como nosotros entendemos la verdad. Nos vamos con ese último tema especial que estamos repasando en estos últimos días de este curso, que se llama ¿Qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación me santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora. Mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos. Y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente. Nuestras las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos las buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante Él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Lección 357. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Oye, es que esto es así que es muy interesante porque la verdad contesta toda invocación
porque toda invocación es una solicitud de amor. O sea, estamos solicitando milagros. Esos milagros se los estamos solicitando a Dios. Y Él, a través de la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, responde precisamente con los milagros. Pero en ese momento, cuando nos damos cuenta de la verdad, aquí dice una cosa muy interesante, dice, retorna luego a nosotros para ser ella misma. O sea, Somos la verdad. somos la verdad. Adelante. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debería ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. Ah, qué importante. Es que sabemos, como acabamos de leer, que la enfermedad es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es juicio. El juicio, creer que nuestro hermano es completamente distinto a lo que Dios creó. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Mira, necesitas curar en tu mente ese error. Y te dice, no sabes, si no sabes qué es lo que estás dando, pues simplemente observa lo que recibes. Entonces, es tan sencillo como decir, a ver, ¿qué es lo que percibo de mi hermano? Ah, es que ese cuate es un flojo, ese cuate es un mentiroso, ese cuate es un irresponsable. Y entonces el Espíritu Santo te dice, bueno, esas son las imágenes que el ego ha creado en tu mente. Ahora ya las pues, estás viendo afuera porque lo proyectaste afuera, pues ahora lo que tienes que hacer es contemplar su impecabilidad. Y entonces todas aquellas etiquetas que le has impuesto a tu hermano, tú tienes que hacer dentro de ti, decir, es que no es cierto aquello que estoy viendo en mi hermano. Estoy frente al Hijo de Dios que es impecable, puro, santo, gordito y bonito, tal como Dios lo creó. Contempla su impecabilidad. Pero ¿dónde lo tienes que contemplar? En tu mente. Exactamente, es aquí, no es allá afuera. Contempla su impecabilidad aquí y sé curado, porque esa es la enfermedad, el creer que el Hijo de Dios es distinto a como Dios lo creó. Entonces, al deshacernos de esas imágenes, que son los obstáculos que nos impiden percibir la presencia del amor, no percibir, experimentar la presencia del amor, pues precisamente al momento de quitar ese obstáculo y decir, estoy frente al Santo Hijo de Dios, tal como Él lo creó, en ese momento hasta te sientes iluminado. O sea, pues sí, porque estás ante la verdad, ante el Espíritu. Pero en ese momento, cuando tú te das cuenta de esa verdad, la verdad ya está en ti, porque eres la verdad. Eres curado. Entonces, o sea, el hacer un curso de milagros no es para entender así, es que mi hermano no es un irresponsable. Y tú tratas de buscar las justificaciones, porque el ego te lleva por ahí, de por qué no es irresponsable. Dice, no, no, no. Deja de ver lo que hace eso. Ve lo que Dios hizo en él. Y cuando tú aceptas, pues sí, efectivamente, es como Dios lo creó. Y dejas de poner atención a sus cosas que hace mal. Curiosamente empieza a hacer las cosas que tiene que hacer y hasta te enseña. Yo lo estoy experimentando, yo lo estoy viviendo y entonces digo, es que esto es, o sea, es aquí en la mente donde tiene que ser. Y he estado haciendo exactamente lo mismo, pero que yo ya no lo veo mal y resulta que lo que está haciendo es perfecto. Entonces, esto es ponerlo como una experiencia. Hay que hacerlo, hay que experimentarlo. No hay que estarlo analizando desde la perspectiva, con el intelecto. Es ponerlo a prueba y es como nosotros comprendemos que es verdad. Pues vamos a... ¿quieres? ¿No?
vamos a despedir la transmisión de hoy. Es que se pone muy interesante. Estamos llegando al final y se pone muy interesante el libro de texto. O sea, y a mí me da mucho gusto porque estas transmisiones van a continuar, porque hay muchas cosas que tenemos que explicar y estamos pensando, esto es un apunte que estamos comunicando, es que vamos a iniciar nuevamente el estudio del libro de ejercicios, pero lo vamos a empezar el 1 de enero. Entonces, como para ir con el año y para juntar los ciclos, para que sea un ciclo santo. Así que, y mientras tanto, pues vamos a hacer una variación en estas transmisiones porque lo que queremos ahora es que ustedes dejen de ser espectadores y empiecen a convertirse también en estudiantes que pregunten, en maestros que compartan, porque eso es lo que somos en este mundo. Somos estudiantes y maestros al mismo tiempo y estamos aprendiendo y enseñando lo mismo. O sea, que vamos a hacer un cambio muy importante porque el programa empezó de una manera, pero ahora le queremos dar un cambio. Queremos que participen con sus preguntas, con su participación, porque es el momento de poner en práctica el curso. Ya hemos estado acompañándonos en este año santo, pero ahora hay que ponerlo en práctica y entonces queremos que ustedes también participen y que conecten el micrófono y que se sientan con toda la confianza como si estuviéramos en una charla de café, que vayan no levantando la mano porque somos iguales y que simplemente entren, conecten su micrófono y puedan participar con nosotros para que, no de que puedan, sino que queremos que participen porque ustedes tienen mucho que enseñarnos también a nosotros, porque seguimos estudiando el curso, porque aquí estamos. Todavía tenemos un cuerpo, entonces quiere decir que, como acabamos de leer, cuando no tengas cuerpo, cuando no tengas ilusiones, cuando no tengas ego, sabrás que eres eterno. Por lo tanto, si tenemos cuerpo, seguimos teniendo ego y seguimos teniendo ilusiones. Entonces, pues queremos despertar a la verdad. Entonces, ustedes son los que nos van a ayudar, porque este es un camino en el que nos vamos de la mano todos juntos. Así que, terminando este curso, tenemos que hacer un cambio y convertirnos todos en lo que queremos llegar a ser, en maestros. Así que vamos a despedir la transmisión con la suma de algunas de las últimas lecciones y para formar un nuevo concepto, una nueva oración que dice así: mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito: estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creación reside en Él, su creador reside en Él, tal como Él reside en mí. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarlo hoy? La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro, por lo tanto, es una invocación que se le hace a Él. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Por eso, con esto que acabamos de leer, pues somos los salvadores del mundo, pues entonces ya lo tenemos que poner en práctica y si es posible, desde mañana. Así que Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.
mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.